Invito a escuchar este mensaje del pastor David Gutiérrez con el tema de tiempos finales. Escuchemos. Y hoy vengo a decirte, las señales están cumplidas. Y yo estoy inmensamente preocupado como siervo de Dios, como pastor, al ver la indiferencia de los cristianos, al ver las iglesias apagadas, al ver las iglesias que no están consagradas, que no oran, que no buscan a Dios en espíritu y en verdad, que no se apartan del pecado, que no dejan el mundo, la vanidad, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, que están viviendo una vida pero tan carnal y tan indiferente ante los ojos de Dios, que si Cristo viene en este momento, miles, oiga bien lo que digo, miles se quedarán esperando irse y no se irán. Esto es una voz de alerta la que te doy hoy. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando los discípulos oyen esta palabra que sale de la boca de Cristo, y ya lo dije, se cumplió en el año 70 después de Cristo, porque se va a cumplir. Esta palabra se va a cumplir, aunque no le guste al diablo, ni a los demonios, ni a los hombres, ni a los ateos, ni a los enemigos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Se va a cumplir. Aunque no nos guste, se va a cumplir. Aunque queramos negar la existencia de Dios, aunque nos opongamos a lo que la Biblia establece y dice, se va a cumplir, porque Dios no miente. Cuando los discípulos escuchan esta profecía de Cristo, dice la Biblia, estando, verso 3 del capítulo 24 de Mateo, estando él sentado en el monte de los olivos. Yo he tenido el privilegio de estar ahí 6 veces. Y es la vista más espectacular de Jerusalén. Y sin duda alguna que al estar ahí, los discípulos trajeron a memoria en ese preciso momento la profecía que había salido de la boca de Cristo. Y escuche bien esto, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, escuche esto por favor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? ¿Qué pregunta más bendita la que hicieron esos discípulos? ¿Cuánto beneficio nos ha hecho esa pregunta que hicieron los discípulos a Jesús en este momento? Por eso yo te insto, por favor, abandona el pecado, abandona todo lo que te aparte de Dios. Es urgente lo que te estoy diciendo. Las señales están cumplidas. Todo está cumplido. Cristo viene. Escúchame, Cristo viene. Estos serán los últimos mensajes. Cristo viene por su pueblo. Miles se quedarán, miles lo lamentarán porque hicieron caso omiso, se enamoraron del glamour de este mundo, se enamoraron de los entretenimientos, dejaron de buscar a Dios. Gente que dedica horas y horas y horas a la computadora, a su celular, a la tecnología. Ya la gente no está orando. Los cristianos de hoy en día, una de sus peores crisis es su gran descuido espiritual, su falta de oración, entrega, ayunos.
Escucha bien, por favor. Vayamos prestando atención y escuchando cada palabra que salió de la boca de Jesús en esta bendita hora. Usted estuvo atento a la pregunta que hicieron estos discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo? Le dijo. Estaban impactados por lo que Cristo les había dicho. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal? Le dijo. Porque nos dejó señales. Si usted no se prepara es porque usted no quiere. Si usted quiere seguir ciego espiritualmente o indiferente, haciendo lo que le da la gana, y usted lo que hace es enamorarse de todo lo terrenal, está más preocupado por su empresa, por su negocio, que por las cosas de Dios. Has dejado de ir al culto a servirle a Dios. Has dejado de ir al templo por hacer dinero extra. Ten cuidado, tu salvación vale más que el dinero. Jesucristo dijo, porque ¿qué le aprovechará al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16:26. ¿De qué te sirve todo el dinero el día que te mueras y te vas sin Cristo? ¿De qué te sirven las empresas? ¿De qué te sirven las casas, los carros, los aviones, lo que tú quieras pensar? ¿De qué te sirve si te mueres sin salvación y despiertes a una realidad que nunca quisiste aceptar? Es mejor oír palabra de Dios hoy. Escucha bien, la respuesta de Jesús es impresionante. Eso siempre me ha impactado en mi vida personal. Porque cuando Cristo responde, pareciera que no entendió lo que le estaban preguntando los discípulos. Pero es que Cristo no da respuestas a la ligera, ni está equivocado en lo que dice. Jesús sabía de qué estaba hablando, porque Él conocía el pasado, el presente y conocía el futuro. Él sabía la importancia de la palabra que les iba a dar a sus discípulos, de la respuesta que ellos más iban a necesitar, y está necesitando la iglesia de los últimos días, porque hay una de engaños, de mentiras, de falsedades, de tanta basura del diablo, hermano, que hemos cambiado las escrituras y estamos tratando de presentarle al mundo un evangelio sin cruz, un evangelio sin compromiso, un evangelio donde lo único que Dios quiere es bendecirte, proveerte, darte casa, darte carro, darte dinero, bendiciones terrenales. Y hemos olvidado por completo que ese bendito Dios que un día nos salvó también demanda santidad, demanda que te apartes del pecado, que te apartes de la inmundicia, que dejes de hacer las cosas que a Él le ofenden. Bendito sea el nombre de Dios. Se nos olvida que el pecado nos separa de Dios. Esa es la realidad que muchos no quieren oír. Por eso tenemos nuestros templos, nuestras iglesias vacías de la presencia de Dios, con gente sentados en nuestras sillas bancas, muertos espiritualmente, abostezando, desesperados porque se termine el culto, para ir a ver el show que tienen allá en la televisión, para ir a ver quién fue el que les texteó, el que le mandó un mensaje. Hay una adicción a las redes sociales. Escuche bien esto. Jesús les respondió, dice el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Hay engaños por todas partes.
falsas iglesias, falsos caminos. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Quítate la venda, que no todos los lugares donde dicen que son centros evangélicos son auténticas iglesias de Jesucristo. Si se apartaron de la palabra, si se desviaron de la verdad, no lo sigas. Vete a un lugar donde te hablen la bendita palabra de Dios, donde la palabra se respeta, donde la palabra se vive, se obedece, donde se predica contra el pecado. Con esto no te digo que vas a encontrar una iglesia perfecta, no. Pero vete a aquella iglesia donde hay un hombre en un altar predicando contra el pecado. Si los que están en la silla o en la banca quieren hacer lo que les da la gana, esa ya no es responsabilidad de los hombres que Dios llamó. No, porque también en los tiempos de Jesús había gente que no se apartaba del pecado, como hombres como Judas, que lo terminó traicionando y vendiendo por 30 monedas de plata. También en nuestras iglesias habrá trigo y habrá cizaña. Habrán cabros y habrán ovejas. Te digo estas cosas para que no te alarmes, para que entiendas que lo único que te aconsejo es que te busques una iglesia que esté ceñida a la verdad, ceñido a la palabra de Dios, que no venda la verdad, que no cambie el mensaje solo porque entraron unos cuantos adinerados, poderosos a la iglesia. La palabra de Dios está por encima de tu dinero, por encima del que diezma, por encima del que ofrenda más, por encima de los títulos universitarios que tú tengas. Dios es bendito por la eternidad. Santo es su nombre. Las palabras de Cristo deben de impactar nuestros corazones. Mirad que nadie os engañe. ¿Qué está tratando Cristo de decirle a la iglesia? Vendrán tiempos de engaño. Y yo pregunto, ¿se ha cumplido esa señal? Hermano y hermana, con creces. Nunca había visto tanta falsedad como hoy en día. Concilios completos que eran defensores de la sana doctrina, defensores de la santidad, iglesias donde se oraba, iglesias donde entraban los endemoniados, los drogadictos, los delincuentes, familias desintegradas, y eran transformadas por el poder de Dios. ¿Dónde están esas iglesias hoy en día? ¿Dónde están esos pastores que predicaban esa verdad? Muchos de ellos ya están con el Señor. Y se ha levantado una nueva generación que están predicando un evangelio acomodado, mundanalizado, carnal, que están más interesados en el bienestar de nuestro ego personal que en la honra del Dios bendito que nos llamó y nos salvó. Estamos viviendo aquellos tiempos como en los momentos de Saúl, que a Saúl no le importaba Dios. A Saúl lo que le importaba era su honra, su gloria, su reputación. Nadie puede estar por encima de Dios. Nadie. Ni el pastor, ni el teólogo, ni el doctor de la palabra. Nadie está por encima de la autoridad de la bendita palabra de Dios. Necesitamos con urgencia traer un despertar auténtico y verdadero a la iglesia de Jesucristo. Por eso Cristo dijo: mirad que nadie os engañe. Y yo estoy viendo cumplir esa señal a plenitud, donde hay templos con 10,000, 20,000 personas gritando sin un cambio verdadero en sus vidas espirituales, viviendo exactamente como vivían en el mundo, haciendo todo lo que hacían en el mundo. Lo han traído a la iglesia, lo han adoptado como y lo han cristianizado. Lo siento mucho. La Biblia dice: están en el mundo, pero no son del mundo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia
es la novia del Cordero. La iglesia debe de ser sin manchas, ni arruga, ni cosa semejante, dice Pablo en Efesios capítulo 5, verso 27. Que debe de ser una iglesia gloriosa. Y la iglesia de hoy, de eso es lo que no tiene. Es una iglesia que se ha manchado. Es una iglesia que ha hecho componendas con el mundo. Que lo que hemos hecho es traer al mundo a la iglesia cuando Dios le dijo al profeta Jeremías que se conviertan ellos a ti, le dijo, pero tú no te conviertas a ellos. Tiempo te engaño. Esas señales están cumplidas. Son cientos de personas las que me llaman a mí constantemente y lo primero que me dicen, pastor, no encuentro una iglesia donde congregarme. Ya visité 3, 4, 5 iglesias y todas están en la misma condición. Nadie busca a Dios, nadie ora, nadie se consagra. Usted no sabe si entró al templo o entró a una discoteca. Usted no sabe en qué está, porque la gente simplemente lo que buscan es el mejor yo. Están dándole culto a la egolatría, al yo, culto a la persona. Discúlpeme, pero necesitamos volver a los tiempos de Juan el Bautista, cuando le fueron a decir sus discípulos que Jesús bautizaba más discípulos que él, y él les dijo, mire, escúchenme bien lo que les voy a decir, es necesario que él crezca y yo mengüe. Hoy necesitamos ministros de Dios que mengüen para que la gloria de Dios crezca, para que se vea más Dios en nosotros y menos nosotros. Hoy lo que buscamos es que todos nos vean a nosotros. No, mi hermano, y yo no estoy en estos medios para que usted me conozca a mí. No, yo lo que quiero es que conozca a Cristo. Yo lo que quiero es predicar esta palabra, compartir esta verdad con ustedes. Mi meta en este evangelio no es hacer proselitismo. Yo no quiero que usted me siga a mí. Yo quiero que siga al Cristo que me salvó, al Verbo de Dios. Que siga la palabra. Mi meta es llevarte a Cristo. Eso es el compromiso de este servidor y este ministerio. Llevarte a Cristo. Por eso es que te invito, comparte la palabra para que la gente conozca a Cristo. Que me conozcan a mí no sirve de nada. Ni te subirá ni te bajará. Pero si conoces a Cristo, la vida te cambiará. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Señal cumplida. Oiga esto, verso 5. Porque vendrán muchos, y esto hay que prestarle profundamente atención, porque no dice pocos. Y quien lo está predicando es el príncipe de los predicadores, el profeta de los profetas, el maestro de los maestros, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el que no miente. Él dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso es lo que tanto me duele el corazón a mí. ¿Por qué? ¿Por qué no prestamos atención a lo que Cristo nos está diciendo? Son cientos de personas que están siendo engañadas. Son cientos de personas que están en lugares donde no se le da la gloria a Dios, sino la gloria al hombre. Donde se ha dejado de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Donde el pecado pulula en nuestros templos y nadie predica contra el pecado, porque muchas veces, lo digo con dolor, los que están en los púlpitos están viviendo una doble vida, están viviendo en adulterios, en fornicaciones, teniendo su esposa, se meten a vivir con hermanas de la iglesia. Que el Señor reprenda al diablo y su demonio. Toda esa suciedad del diablo tiene que salir en el nombre de Jesús. Necesitamos hombres santos predicando la palabra, llenos del Espíritu Santo, comprometidos con Dios, comprometidos con la palabra, que no tengan compromisos con los hombres. Necesitamos hombres como el apóstol Pablo, que decía, si busco agradar a los hombres, dejaría de ser siervo de Jesucristo.
Pero hoy estamos más pendientes del dinero, de la fama, del aplauso, de los reconocimientos, que de darle la gloria a Dios y servirle a Dios en espíritu y en verdad. Cristo lo dijo y estas señales están cumplidas, hermano. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, eso es doloroso, a muchos engañarán. Mire cómo están esas iglesias liberales, con miles y miles de miembros. Busque las iglesias de sana doctrina. Busque las iglesias donde se predica la palabra sin quitarle ni agregarle. Cuesta traer un alma a la iglesia. Hay que llorar, hay que ayunar, hay que vigilar. Hay que pasar horas y horas y horas en oración para que se convierta a alguien, porque la gente lo que no quiere es dejar el pecado. La gente quiere que le ofrezcan un camino de salvación sin compromiso genuino con Dios. La gente quiere que le digan que van para el cielo aunque todavía estén viviendo una vida de pecado. Y eso no te lo va a predicar este pastor. No puedo, porque si te pierdes y caes al infierno, me maldecirás por la eternidad por no haberte predicado la verdad. No, yo no voy a permitir eso. Yo te predicaré esta palabra aunque te duela. Prefiero, como dijo aquel príncipe de predicadores, herirte con la verdad y no destruirte con la mentira. Sea bendito el nombre de Dios. Atento a lo que Cristo seguía diciendo: oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿Cómo está el mundo en este momento mientras yo estoy compartiendo esta palabra? Rusia, Ucrania en guerra. Israel y Gaza en guerra. Yemen tirándole bombas a los barcos que pasan por el Mar Rojo. Irán en conflicto con Israel. Israel peleando con Hezbollah en el Líbano. Guerras por todos lados. El mundo está convulsionado. Porque están cumplidas las señales que Cristo nos está dejando. Quítate la venda de los ojos, te estoy hablando realidades. Las señales están cumplidas, iglesia. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Eso es lo que estamos viendo, cumplida la palabra bendita de Dios cumpliéndose. Busca a Dios, tírate de rodillas, conságrate, humíllate ante Dios, apártate de todo pecado. Es el momento de buscar a Dios, es el momento, iglesia. No desperdicies tu oportunidad. Dios te está llamando, iglesia. Iglesia bendita del Señor, nos está llamando el Maestro. Se nos acaba el tiempo, las señales están cumplidas. ¿Qué esperamos, iglesia? Aleluya. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto, dijo Jesús, aleluya, acontezca. Es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué? Para que se cumpla lo que salió de la boca de Jesús. Es necesario. Esto nos sirve a nosotros para que nos preparemos, para que estemos preparados, para que busquemos a Dios, para que dejemos raíces de amargura, resentimiento, peleas, divisiones dentro de la misma iglesia. Yo no puedo concebir la iglesia de Cristo peleándose entre ellos mismos y el diablo riéndose a carcajada, viendo cómo multitudes, en lugar de ir camino al cielo, están yendo camino al infierno y con una Biblia en la mano. Satanás está disfrutando verte que vas en la dirección equivocada y estando en la iglesia. Jesucristo dijo: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrán pestes,
COVID-19, la viruela del mono. Habrán hambres, terremotos en diferentes lugares. Lo que pasa es que el ser humano ha endurecido tanto el corazón que, viendo las señales cumplidas, no se está preparando, no están preparados. Se están acostumbrando a convivir con todas las señales cumplidas. Satanás está encegueciendo el entendimiento de los seres humanos para que no vean la realidad. Muchos despertarán demasiado tarde. Por eso Cristo me ha puesto a predicar esta bendita palabra, para que antes de que Cristo venga y antes de que tú mueras, busques a Dios como nunca antes. Te estoy hablando directamente de la Biblia. No te estoy trayendo otro libro. Te estoy hablando las palabras que salieron del profeta de los profetas, Jesús, mi Salvador, el Hijo de Dios. Porque se levantará nación contra nación. Dígame usted si eso no es verdad. Dígame si usted no es testigo de que Rusia invadió Ucrania. Nación contra nación. Que los de Hamás entraron a Israel el 7 de octubre del año pasado y mataron 1,300 judíos. Dígame usted si eso no es verdad. Que hace unos meses Irán tiraba una cantidad de misiles contra Israel. Nación contra nación. Dígamelo si eso no es verdad. Las señales están cumplidas. Bendito sea el nombre de Dios. Y reino contra reino. Habrán pestes, enfermedades incurables como la que estamos viendo en los últimos tiempos. Habrá hambre. Lo que pasa es que si usted vive en naciones desarrolladas como Estados Unidos y quizás esté en este momento comiendo bien, viviendo bien, usted no se está dando cuenta, pero salga aún en estas ciudades. Vaya a Los Ángeles y mire las multitudes de homeless, de gente sin hogar, durmiendo en la calle, comiendo de la basura. Aún aquí mismo en la ciudad de Nueva York, que se le conoce como la capital del mundo. Dese una cruzadita. Yo anduve por la ciudad hace unos días acompañando unas familias y me quedé observando. Yo dije, Dios eterno, pero esto parece Sodoma y Gomorra. Miré la maldad por todos lados, gente endrogada, la gente durmiendo en las calles, maloliente, sin bañarse, en un país desarrollado como este. Son tiempos difíciles. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a ver el glamour de las ciudades. Vamos a los lugares turísticos y miramos todo lindo, todo limpio. Pero usted no ha entrado a los suburbios, donde realmente está la realidad de lo que está pasando en la humanidad. Hay hambre. He visto personas en los semáforos paradas con un cartel y con una inscripción en inglés que dice I am homeless. Soy una persona sin hogar. No tiene dónde vivir, y estoy hablando no de gente extranjera, gente nativa de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí lo dijo Jesucristo, que habrán pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. ¿Y sabe cuál es lo más alarmante de lo que dijo Cristo? Y esto te tiene que hacer caer de rodillas ante la presencia de Dios y buscar a Dios como nunca lo hayas hecho. Escucha, esto es estremecedor. Si a ti esto no te conmueve, a mí sí. Verso 8. Y todo esto será principio de dolores. Si lo que estamos viendo, las guerras,
las pestes, el hambre, la escasez. Mire cómo está Venezuela. Mire cómo están los países del mundo en este momento. Y si Cristo dijo, y todo esto será principio de dolores, yo le pregunto a usted, ¿qué será lo que viene? ¿Será apocalíptico? ¿Será terrible? ¿Será horrendo? Es allí donde la Biblia dice que la gente buscará la muerte y la muerte huirá de ellos. ¿Por qué no nos dedicamos a buscar a Dios? Espero que este mensaje haya sido de mucha edificación para su vida y espero que escuchen también próximos mensajes.